al doctor Javier Martínez, gobernador de la provincia de La Suay. Es ya públicamente conocido, así habíamos informado el pasado día viernes y sábado, que la provincia de La Suay ha decidido mantenerse en semáforo en rojo, concretamente la ciudad de Cuenca y algunos cantones en el Azuay que transitan a semáforo amarillo. Señor gobernador, muy buenos días. Ante todo, quisiéramos preguntarle si es que la decisión del COE cantonal, Cantón Cuenca, nos referimos a, implica una diferencia de criterios con respecto a la COE provincial. Muy buenos días, estimado Gustavo, Rosana, muchísimas gracias. Un saludo cordial también a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Antena 1 y Ondas Azuayas. Efectivamente, nosotros es importante aclarar más bien, en ningún momento el gobierno nacional ha tenido la intención de lavarse las manos, como se ha venido tratando de interpretar en algún momento. Lo que se ha hecho es básicamente dar la potestad a los COEs cantonales para que tomen la decisión de cambiar del color en el sistemaforización. ¿Qué finalidad y con qué objetivo? Básicamente, cuenta de que cada cantón tiene una realidad diferente y obviamente se supone que cada uno de los cantones, de los COEs cantonales y sus representantes y delegados conocen a profundidad la situación de cada uno de los mismos. Entonces, por esa razón que se tomó la decisión de pasar esta posibilidad a los diferentes COEs cantonales. Más allá de esto, pues nosotros hemos sido bastante respetuosos en la toma de decisiones. Cada uno de los cantones analiza cuál es su número de contagiados, la información que se maneja de manera interna de parte del Ministerio de Salud. De forma permanente se ha estado pasando la información a los diferentes alcaldes, a los diferentes COEs cantonales, con la finalidad de que ellos puedan tomar las mejores decisiones en base a la información, pero también en base a la realidad que estamos viviendo en cada uno de los sectores. A nivel de la ciudad de Cuenca específicamente, pues lamentablemente vemos que hay un alto grado de movilidad actualmente en la ciudad, y esto pues nos indica que no es una situación de falta de cumplimiento de las restricciones o simplemente el deseo de salir de las casas de los ciudadanos. Lamentablemente estamos ante una situación en la que se vuelve imperiosa la posibilidad de salir ya a trabajar, la necesidad de obtener recursos económicos y en base a eso pues tratar de adquirir lo más básico, que son los alimentos para cada una de las familias. Es por esa razón que se ha visto la posibilidad de realizar este cambio de etapa. Además, es importante mencionar, estimado Gustavo, el cambio del color en el semáforo no implica el fin de la emergencia. Más bien son otros parámetros que se deben seguir, son parámetros importantes que debemos tomar en cuenta: el tema del distanciamiento, el uso de mascarilla, los procesos de desinfección, todos estos en un protocolo, que deben estar dentro de un protocolo de cada una de las instituciones o empresas locales comerciales que pretenden reactivar. Doctor Martínez, si podría dejarnos claro lo que le habíamos preguntado inicialmente, si es que usted, como principal directivo coordinador del COE provincial, no se encuentra de acuerdo con la decisión que tomó la ciudad de Cuenca para esta semana y considera que debería transitarse ya en la provincia de La Suay hacia semáforo amarillo. Muy concretamente le agradeceríamos una respuesta. Listo, Gustavo. Efectivamente, yo pienso, con el análisis de la información que nosotros manejamos, considero que la ciudad de Cuenca debería en este momento estar en semáforo amarillo. Esa es mi respuesta. Hemos analizado otros cantones de la provincia de La Suay. No puedo hablar de forma general. Cada cantón tiene sus propias características. Por ejemplo, tenemos cantones como Oña,
y Pucará, que no tienen ni un solo caso de COVID-19. Es por esa razón que también Doctor consideraría Martínez, que estos cantones si es que me podrían permite, estar en con color respecto a amarillo. estas decisiones que ponen ya algunos cantones de la provincia de la Suay, Paute, El Pan, Sevilla de Oro, en semáforo amarillo en esta semana, y a otros 6 o 7 cantones en diferentes partes del país, persisten serias preocupaciones. Sin embargo, estamos absolutamente conscientes, y creo que todos los ecuatorianos, de la imperiosa necesidad de reactivar la economía, pero el cómo y el por qué se lo está haciendo tiene que llevarnos a meditar. Las corrientes científicas, técnicas internacionales insisten en el manejo estadístico y estratégico de la evolución del COVID-19 como parámetro o referente fundamental para tomar estas medidas. De otra manera, señalan, se están tomando decisiones a ciegas, o por lo menos con mucha bruma desde el punto de vista epidemiológico, y los resultados podrían llegar a ser desastrosos. Nos queda una grave preocupación. El día sábado teníamos previsto una entrevista con Raúl Delgado, alcalde de Paute, uno de los cantones que transitan a semáforo amarillo, y quien es, además, y aquí es muy importante y relevante su representación al momento, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. El sábado no pudimos, seguramente por problemas de movilización de Raúl Delgado, mantener esta entrevista, pero el diario El Comercio en su edición de hoy publica sus declaraciones y él señala textualmente: la decisión de cambiar a amarillo y verde se da porque los ciudadanos salen con más frecuencia a las calles y existe una gran concentración de personas entre las 10 y las 12 horas. Y señala, cambiando a cualquiera de los colores, amarillo o verde, habrá más tiempo hasta las 18 horas y se sobreentiende menos concentración. ¿Serían estos efectivamente los principales razonamientos que se están utilizando para la medida? Es decir, ceder a la presión ciudadana, a esa necesidad de activar la economía, tanto microeconomía de cada ciudadano como macroeconomía del país, pero sin que Ecuador ni sus cantones hayan solucionado el tema de un mejor manejo estratégico desde el punto de vista epidemiológico. No, estimado Gustavo, más bien yo creo que se utilizan parámetros importantes justamente con datos que se manejan, y son datos ya manejados directamente acá en la zona 6. Datos importantes, por ejemplo, nosotros tenemos 2.292 personas que han sido resultados de 19. También dentro de lo que es el número de personas hospitalizadas, son en el Azuay hasta el momento son 41 personas, 19 en el Hospital Vicente Corral Moscoso y 22 en el Hospital José Carrasco Arteaga. Pacientes dados de alta a nivel de la provincia del Azuay son 87 pacientes. Son datos que nosotros estamos permanentemente observando y vigilando. Doctor para Martínez, determinar cuál es la quizás en mejor esto de opción. los datos, perdone También, que le interrumpa, doctor Martínez, muy buenos días, perdón que le interrumpa, pero quizás en esto de los datos es oportuno entender también qué datos nomás se están manejando y cómo se está manejando esta información. Hay una serie de confusiones y cambios de datos. El día viernes en la provincia de la Suay había un total de 43 fallecidos. Para el día sábado y para ayer domingo el número de fallecidos se redujo a 29. Se está considerando únicamente además los fallecidos en las dos casas de salud, en los hospitales Centinelas, tanto en el José Carrasco Arteaga como en el Hospital Vicente Corral Moscoso, y los hospitalizados dentro de estas casas de salud, y los pacientes que están dando positivo a través de estas mismas casas de salud y los laboratorios que están ahí. Pero la pregunta es, extraoficialmente conocemos que los hospitales privados también están llenos de hospitalizados y los UCIs están utilizados también de las casas privadas con pacientes de COVID-19 y están atendiendo a un importante número de personas que además podrían ser probables a COVID-19. Uno de los elementos, dos aspectos esenciales precisamente para el cambio de color rojo a amarillo es, uno, la situación de los hospitales. Sabemos que UCI en el Hospital José Carrasco Arteaga de Elías está lleno, en el Hospital Vicente Corral Moscoso al parecer quedan 3 o 4 respiradores no más, las salas están prácticamente llenas, estamos ya alcanzando los límites de estos espacios. Y el otro es
esta información, pero nos preguntamos todo el tiempo qué está pasando con esta información. Estamos todo el tiempo cambiando los parámetros y estamos entregando todo el tiempo información distinta que de alguna manera confunde, y por ejemplo bajar en un día de 43 fallecidos a 29 fallecidos sin una explicación clara, sin una explicación concreta, genera precisamente una serie de confusiones que quizás es lo que le impiden también a los COE cantonales tomar otras decisiones. Hemos tenido temas a nivel nacional, justamente en el cambio de los datos, ¿no? De la forma de sintetizar la información. En realidad nosotros desde hace ya un poco más de un mes aproximadamente hemos venido manejando nuestra propia información desde la Coordinación Zonal 6, incluso con una gestión realizada por el ministro Iván Granda, que se nos autorizó esta posibilidad para tener datos mucho más reales de lo que está sucediendo. Hasta el momento nosotros también justamente tenemos la información de las camas y disponibilidad tanto de la red pública como de la red privada complementaria. A nivel de camas total UCI, la ocupación que tenemos en la red pública es del 23%. Esa es la ocupación. Señor gobernador, total permítame aquí una aclaración que es muy relevante, muy importante. Incluso pone en duda aseveraciones fundadas que se hicieron en este medio de comunicación al cierre de la semana anterior. Acaba de señalar usted que estas cifras son para unidades UCI, es decir, unidades de cuidados intensivos. El día sábado manteníamos una entrevista con el antecedente de que el día anterior estuvieron llenas las unidades UCIs en el hospital de Elías. Y el sábado, con el gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso, él señalaba que el 85% de las unidades del hospital estaban ocupadas. Y decía, con el ingreso de decenas de nuevos enfermos que se dieron entre jueves y viernes de la semana pasada, estas deben estar ya ocupadas, lo que llevaba a la conclusión de que si no estaban saturadas, estaban a punto de saturarse las unidades UCIs, que son claves, además del parámetro fundamental para determinar la saturación del sistema hospitalario. Aclárenos, por favor, este tema, pues usted acaba de decirnos que apenas un 23% de las UCIs en la ciudad de Cuenca están ocupados. Es muy importante tener claridad en esta cifra. A ver, Gustavo, no he dicho que es el 23% de las camas UCI. Hablo del total de camas destinadas para COVID-19 en todo el sistema público de la provincia de La Suay. Apenas hemos llegado a tener un máximo de un 23% de ocupación. Aquí están camas COVID para atención intermedia y también camas UCI para pacientes que tengan alguna situación crítica de salud. Ahora se ha hecho una diferenciación. El tema de las camas UCI es muy fluctuante. Hemos llegado a tener y hemos llegado en realidad a promediar un porcentaje de entre el 86 y 92% de ocupación de camas UCI a nivel de la provincia de La Suay. Principalmente en los dos únicos hospitales que tenemos acá públicos, como el José Carrasco Arteaga y el Vicente Corral Moscoso. Más bien uno de los objetivos nuestros ha sido tratar de incrementar los respiradores y ventiladores justamente para bajar un poco este porcentaje. Estamos preveyendo para esta semana tener el apoyo de la empresa privada y generar un importante número de respiradores en el sector público, gracias a la donación de algunas instituciones, y también pues el IES está ya preveyendo la compra, la adquisición de algunos respiradores que también ayudarían a bajar estos niveles de porcentajes de ocupación de las camas UCI específicamente. Ya, esto le reiterábamos, era muy importante, señor gobernador. No queremos polemizar, posiblemente fue un lapsus suyo, pero había expresado 27% de UCIs, o a lo mejor le entendimos mal. Pero en todo caso, señor gobernador, este tema de las unidades de cuidados intensivos es sumamente preocupante para la ciudad. No es nuestra función alarmar, sí advertir sobre realidades, y al estar saturadas, como usted señala, normalmente usted dice en el orden de 85 a 90%,
entendemos que se refiere solamente a aquellas unidades de cuidados intensivos del sector público, es decir, los hospitales entre los cuales están los más grandes, el Vicente Corral y el hospital de Elíes. Estaríamos hablando de aproximadamente 30 unidades de cuidados intensivos, de las cuales solamente 3, quizá 4, quedan flotantes en el promedio. Esto da cuenta de esta situación de borde en la cual se encuentra con respecto a estas unidades de cuidados intensivos de la provincia de La Suay, y de allí el enorme cuidado, la reflexión, el análisis que tiene que realizarse a profundidad antes de dar pasos para desescalar el confinamiento en esta ciudad y provincia. Conscientes, reiteramos absolutamente, de que esta situación no puede extenderse infinitamente, pero tiene que realizarse de la mejor manera posible para evitar una verdadera calamidad, señor gobernador. Así es, estimado Gustavo, en eso estamos completamente de acuerdo. Más bien, siempre se ha hecho los análisis correspondientes para evitar que tengamos algún problema mayor. El tema de las UCIs, pues es importante aclarar que ninguna ciudad, ningún país en el mundo estuvo preparado para atender esta gran cantidad. El caso de Italia es un ejemplo clarísimo lo que se vivió a nivel mundial, uno de los sistemas de salud pública más importantes en el planeta. Lamentablemente también colapsó. Acá hablaríamos de que necesitaríamos unas 1.000, 2.000 ventiladores o respiradores para atender la situación de toda la población, hecho que lamentablemente ni por la situación económica ni por la capacidad de producción de este tipo de equipos médicos no se lo va a tener, ni aquí en Cuenca y en ninguna ciudad del mundo. Entonces, es importante también tomar en consideración este tipo de situaciones. El uso de las camas UCI también es muy fluctuante de acuerdo al estado de salud de cada uno de los pacientes. La idea ha sido realizar estratos previos de acuerdo a las recomendaciones dadas por los médicos del Ministerio de Salud Pública, a los epidemiólogos y a todos los expertos justamente en la materia, los médicos especialistas, para evitar justamente un colapso. Yo puedo decirlo claramente que hasta el día de hoy, efectivamente nosotros en la provincia de La Suay no hemos tenido un colapso del sistema de salud pública, no se ha dado, y esa es una realidad que vivimos. No, por más proyecciones que tengamos, estimado Gustavo, Rosana, no podemos prever específicamente lo que va a suceder después. Más allá de esto, uno de nuestros objetivos siempre ha sido manejarnos con los escenarios más complicados. Es por esa razón que incluso hemos incrementado el número de camas normales que teníamos como provincia, justamente con lugares como el CEAR Cuenca, lugares como el Hostería Santa Bárbara en Gualaceo, y también justamente un centro de acogida que tenemos más o menos por el sector del Garaycoa. No sé si Rosana tiene alguna pregunta. Quizás en otro tema que es importante, señor gobernador, que es el de la seguridad. Constantemente estamos viendo también que la gente está haciendo denuncias en redes sociales, si bien hubo la desarticulación hace pocos días de una banda que estaría asaltando domicilios. Esta es otra de las preocupaciones ciudadanas, señor gobernador. Usted había hecho una solicitud de que no se hagan estas denuncias o no se comunique sobre estos hechos particulares, sobre todo de robos a domicilios u otro tipo de esta naturaleza a través de las redes sociales. Usted recomendaba y sugería que se acuda más bien a la policía porque esto podría poner en alerta a los delincuentes. Nos gustaría un poco conocer también cómo se está controlando esta situación. Así es, Rosana, el trabajo de la Policía Nacional continúa enfocada también en el cumplimiento de los parámetros de las restricciones establecidas por el COE Nacional, pero tampoco podemos descuidar los temas de seguridad. Lamentablemente también con la reactivación económica van a incrementar los casos de delitos a nivel de la provincia de Ay. Nosotros al inicio de la emergencia, en los primeros días, pues llegamos a tener una reducción de hasta el 66% de delitos a nivel de la provincia de La Suay. Lamentablemente en estos días pues se ha visto que ha habido un incremento. Es por esa razón que se han establecido
sido varios operativos específicos por parte de la Policía Nacional. Entre ellos, el primero fue la Operación Victoria 300, en donde que justamente fueron detenidas 3 personas, 2 mayores de edad y un menor de edad. Justamente ellos habían sido parte de esta organización delictiva que realizaba estos robos a domicilios de un vehículo, un Suzuki Forza. En realidad, por la experiencia que tuvimos con las investigaciones y la detención de estas personas, pudimos observar que en ese momento algunos propietarios de las viviendas cercanas que tenían cámaras de videovigilancia pasaron directamente a la Policía Nacional estos videos. Se pudo hacer la investigación y se pudo obtener el resultado querido, el resultado buscado. Lamentablemente a veces tenemos casos en los que la ciudadanía publica abiertamente estos videos en redes sociales, y eso lamentablemente lo que ocasiona es alertar a los delincuentes. A veces se hace el cambio de los vehículos, ya no se puede encontrarles en los domicilios donde que se hacen los diferentes rastreos. Entonces esas son las situaciones, y por eso es el pedido a la ciudadanía que cuando tengamos estos elementos, por ejemplo, de videos, de videovigilancia, fotografías, háganlos llegar de forma directa a la Policía Nacional a través de las denuncias que se realizan. Eso es muy importante para nosotros y es una herramienta fundamental para poder dar con el paradero de los delincuentes. Asimismo, se hizo otra operación, otro operativo, escalón 3, donde que se pudo retirar del mercado 4.100 dosis de cocaína. Justamente se procedió con la detención de 3 personas, y lamentablemente ya con las investigaciones se pudo determinar que incluso estas 3 personas, que son familia, utilizaban a menores de edad para la comercialización de las sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo, en uno de los operativos de toque de queda también se pudo retirar 100 fundas transparentes con sustancias sujetas a fiscalización, presumiblemente cocaína, justamente el fin de semana, y eran personas que estaban transitando fuera del horario permitido. Esos básicamente son los últimos resultados de los operativos de las 2 semanas que hemos tenido en temas de seguridad, y obviamente hay que concentrar nuevamente el trabajo de la Policía Nacional en el cuidado a la seguridad ciudadana. Un tema sobre el cual quisiéramos su opinión, señor gobernador, pues son muchos los cuencanos que se quedaron varados en el exterior y están paulatinamente regresando en los vuelos humanitarios. Habíamos escuchado a ministros del gabinete del presidente Moreno hablar de la experiencia positiva que se tenía en la aplicación de procedimientos y protocolos en el manejo de los vuelos humanitarios. Pero teníamos otras referencias sobre esto que lo habíamos mencionado ya en ocasiones anteriores, y que el día de ayer se volvieron a confirmar con un manejo más bien muy deficiente en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, para ser muy concretos, el pasado día sábado. Y este vuelo dio lugar a una serie de comentarios y lecturas, pues se han confirmado a través de pruebas rápidas la presencia allí de 21 personas infectadas por el COVID-19, pero lo más delicado de esto es los deficientes protocolos que se dieron en la ciudad de Guayaquil, que han sido incluso materia de una protesta de la Corporación Aeroportuaria de la ciudad de Guayaquil. Apreciaríamos su comentario en este sentido. Así es, Gustavo, nosotros también tuvimos conocimiento de este tema a través de las redes sociales principalmente y algunos noticieros. En realidad, de lo que tenemos conocimiento es que se ha venido analizando esta situación en el COE Nacional. Recordemos que el COE Nacional tiene sesiones prácticamente diarias para poder analizar todo lo sucedido. Tuvimos ya casos con respecto a situaciones similares, ¿no? 2 pasajeros que venían desde Nueva York llegaron al país sin conocer que eran casos positivos de COVID-19. Lamentablemente, a pesar de que aparentemente tenían conocimiento, ellos justamente para poder viajar en estos vuelos humanitarios, que por la situación justamente son limitados,
habían abandonado un proceso de hospitalización que ellos tenían por una sintomatología de COVID-19 y lo habían hecho simplemente para poder viajar hacia Ecuador. Entendemos la situación, es difícil, cada persona quiere estar cerca de sus familias. Lamentablemente esto nos obliga a tomar otras decisiones, y a todas las personas que realicen estos viajes en los vuelos humanitarios también incluso deberán ver la posibilidad de realizarse pruebas de COVID-19 previo al retorno acá al país, incluso dentro de las 72 horas previas a su retorno en los vuelos humanitarios. Esa es una de las decisiones que se está analizando. Si bien somos responsables de lo que sucede ya en territorio nacional, y a nivel del Ministerio de Salud Pública pues se tendrá que reorganizar y se tendrá que establecer cuáles son los protocolos a manejar con las personas que vienen desde el exterior y a los diferentes aeropuertos internacionales, ya sea a la ciudad de Quito o a la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de que se hagan las pruebas necesarias y evitar que tengamos algún inconveniente ya dentro de nuestro territorio y tener algún tipo de rebrote en ese sentido. Para finalizar, señor gobernador, quizá vale la pena también una opinión suya. ¿Usted considera, así lo deduciríamos de sus respuestas iniciales, que esta debe ser la última semana de confinamiento total, es decir, semáforo en rojo para la ciudad de Cuenca? Así es, Gustavo. Yo creo que debemos ir pensando ya en el cambio de etapa, justamente por la necesidad que tiene la gente. Los datos de una o de otra manera para el Azuay son bastante positivos. Recordemos que cuando inició la emergencia sanitaria, el Azuay empezó en el puesto número 3 en número de contagios. Al momento nosotros estamos en 7º puesto, ya nos han sobrepasado provincias como Manabí, Los Ríos, Santa Elena, y también El Oro, incluso algunas de estas provincias con menor densidad poblacional. Entonces, en realidad esto nos indica que el manejo interno de la provincia de La Suaya ha sido bastante positivo, gracias a un trabajo importante que ha hecho la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública y también los profesionales de la salud acá en nuestra provincia principalmente. Más allá de eso, pues es importante ir ya generando una disciplina, ir generando un orden para este trabajo paulatino. Es importante mencionar a los ciudadanos, el cambio de color del sistema de semaforización no implica bajo ninguna circunstancia el fin de la emergencia sanitaria, sino básicamente tenemos que adaptar nuevos protocolos, nuevas costumbres, una nueva forma de vida para poder reactivarnos de forma paulatina. Está ya establecidas las condiciones en las que se debe generar este nuevo cambio, y en base a eso la gente pues deberá cumplir estas nuevas restricciones. Bien, queremos agradecerle por la presencia en este noticiario del gobernador de la provincia de La Suay, doctor Javier Martínez, quien ha dado informaciones y también comentarios sobre la situación de la provincia de La Suay. 3 de los cantones azuayos transitan esta semana, lo hicieron ya, a semáforo amarillo. La ciudad de Cuenca continúa en semáforo en rojo.